La cuestión del apego fue estudiada por primera vez por Konrad Lorenz en torno a 1950, un momento en el que no se conocía gran cosa sobre el porqué del funcionamiento tanto de las personas, los seres humanos, como de los animales. Él era un ornitólogo, una persona que se dedicaba al estudio de los pájaros preferentemente, pero también un naturalista. Estudiando a los animales, observó que existe una tendencia innata en todas las especies a juntarse con otro ser vivo y, en ausencia de la madre, incluso elegir otro adulto que sea, aunque sea de distinta especie, y a veces funciona. Observó, por ejemplo, que los patos podían algunos sobrevivir con una madre que era una gallina, etc., ¿no? Entonces el asunto es que a este hecho lo llamó impronta. Impronta sería, en realidad, la tendencia que tenemos los seres vivos a vincularnos con el primer ser con el que contactamos cuando nacemos, pero en particular con aquel cuidador que se dedica de una manera más constante a estar cerca de nosotros. La cuestión es que cuando llega la preadolescencia es decisiva una figura adicional, que tradicionalmente era la figura del padre, y que hoy en día cada vez ha sido más cuestionada, erróneamente. Esta figura del padre cumple una función de intentar separar esta simbiosis o intervenir en esta unión tan férrea para progresivamente incidir con otra visión del hijo o de la hija para dar lugar a que esta persona se individualice y se desarrolle para poder salir al mundo real y alcanzar sus objetivos, constituir su familia, ganar su energía, etc. La cuestión es que esta idea era sobre todo promovida por un tercer psicoanalista que fue Donald Winnicott, que ya hablaba de la necesidad de progresivamente inducir una cierta interferencia en esta unión entre la madre y el hijo para que con el paso del tiempo se progrese hacia una situación de mayor fortaleza e independencia. Las primeras teorías sobre el apego emocional proceden de la zoología. Quizá el primer estudioso importante de este campo fue Konrad Lorenz, un zoólogo y etólogo que era conocido o ha sido conocido fundamentalmente por sus estudios en el ámbito del comportamiento animal. Fue el primero en entender que la mayoría de los seres vivos complejos tienden a unirse instintivamente con el primer objeto en movimiento que perciben dentro de las primeras horas de vida. Su contribución a la ciencia reside en la idea de la impronta. Viene a ser la tendencia innata del neonato que le impulsa a establecer un vínculo estrecho con el primer cuidador disponible. Lorenz era un entusiasta de la biología y ello le permitió observar que dicha conducta a veces podía desarrollarse entre especies diferentes, en particular cuando el recién nacido no era capaz de contactar con su madre biológica. Esta idea implica un predeterminismo biológico de los seres vivos que es fácilmente observable en muchas especies de mamíferos superiores, por lo que parece estar bastante generalizado. Al ser un instinto de supervivencia básico pero muy poderoso, empuja a los seres vivos a acercarse a un adulto desde el primer minuto de vida extrauterina con el fin de nutrirse y eludir la soledad. Pero no sería hasta 1960 cuando John Bowlby, un famoso psicoanalista, elaboró su teoría del apego a partir de las ideas de Lorenz. Las ideas de Bowlby se extrapolan de sus experimentaciones y análisis en niños, y para este autor el vínculo con la madre constituye la referencia inicial en base a la cual se establecen la mayoría de los lazos afectivos que construye el individuo a lo largo de su existencia. Por lo tanto, resulta determinante para el futuro en la forma de vinculación cómo se produce el primer vínculo tras el nacimiento, que habitualmente suele ser con la madre o en su defecto con el cuidador. La teoría del apego de Bowlby considera natural nuestra propensión a desarrollar uniones sólidas con otras personas, de modo que existe en el hombre una pulsión innata a establecer uniones o vínculos emocionales que se prolonga durante toda la vida. Lo cierto es que este proceso no es constante
y tiene cierta erraticidad, consta de idas y venidas intermitentes, ya que el individuo tiende a explorar el entorno alejándose de la figura de apego principal para aventurarse en el medio con el fin de dominarlo de forma paulatina. Durante las fases de distanciamiento, el niño se siente alarmado y angustiado, por lo que tiende a volver a la madre para calmarse. Ella viene a ser lo que se ha denominado base segura, al ser una cuidadora capaz de satisfacer sus necesidades internas. Actualmente la idea del apego es una aproximación que sigue vigente, aunque existan discusiones o perspectivas diferentes según distintos teóricos. Permite comprender la estrecha alianza que establecemos con un alter ego inmediatamente después del nacimiento. Sin embargo, esto que se ha llamado la unión madre-hijo, se ha llamado una diada simbiótica porque viene a ser una unión entre dos individuos y que es una fusión o es una unión muy intensa, viene a ser un poco interferida por la aparición de la figura del padre. La unión entre la madre y el hijo fue bien explicada por otro psicoanalista que fue llamado Donald Winnicott, que ya fijó su atención en la simetría en la unión entre ambos individuos, es decir, una madre y un hijo. Por una parte está la obsesión materna por el cuidado y la satisfacción de las necesidades del bebé. Por otro lado está una acción bastante ególatra y de autosatisfacción, que es la del hijo, y que en principio este equilibrio es un equilibrio transitorio. Con la progresión del crecimiento del hijo, lo sano es una progresiva separación, que en principio es física en cuanto a distancia física, que se va acentuando con el desarrollo sano del hijo, pero que posteriormente se acrecienta o se complementa con un distanciamiento de tipo psicológico. Cuando llega poco a poco la adolescencia, entra en juego un tercer factor, que es la figura del padre. Son tiempos malos para el análisis de la figura paterna porque esta sociedad ha pretendido eliminar la figura del padre de la estructura básica del funcionamiento familiar, pero realmente la figura del padre es determinante porque ayuda, cuando existe una familia sana, a una progresiva separación. La función del padre suele ser determinante en la preadolescencia, ya que la figura del hijo, la figura psicológica del hijo, suele estar determinada, impregnada en exceso por la percepción de la madre. Por lo tanto, la figura de este tercer elemento condiciona una reconfiguración o un autocuestionamiento del hijo respecto a realmente quién es, respecto a qué es la sociedad y cuál es su función en ella. Tras la progresiva separación de la madre durante un proceso que se ha llamado individuación, porque el sujeto se transforma en un individuo separado a nivel físico y progresivamente a nivel psicológico, la adolescencia da lugar a una percepción más plena en la que el adolescente empieza a distinguir de manera aislada la figura del padre, la figura de la madre y por supuesto de sí mismo y los semejantes. Este proceso es bastante traumático y generalmente da lugar a muchos conflictos durante los cuales el individuo poco a poco va buscando su lugar, su función y su rol en la sociedad, y a través de él alcanza conciencia del hecho de su propia singularidad y la aceptación de la divergencia del deseo en la confrontación con los otros. La consecuencia inmediata es un cuestionamiento de sí mismo, del alter ego, pero también la aceptación de la dominancia física y psíquica bajo las limitaciones que impone la rivalidad con los iguales en la búsqueda de la propia hegemonía. Por contra, será necesario que se doblegue ante la problemática de la soledad, la comprensión de la propia vulnerabilidad y la inexorabilidad de la propia muerte. Aunque la dualidad entre perseguir el amor o ser destruido, el mensaje original del amor materno es un aliento en la búsqueda de un objeto sustitutorio que sacia parcialmente la imposibilidad de recrear el vínculo original. En este proceso en el cual se constituye la vida, existe un ciclo vital que sigue su curso y que podrá reiniciarse tras el resurgir de la siguiente generación.